Estamos muy contentos de encontrarnos este tema encima de la mesa, saben que es un tema que compartimos en nuestras agendas y resulta que cuando uno va más allá y empieza a leer la parte expositiva y la dispositiva, se encuentra con una grave decepción. Decepción por la manera en cómo se trata el tema y que esperamos que sea más por buena fe que no por retorcer el tema. Porque miren, la manera en cómo ustedes tratan este tema, la manera en cómo redactan, sobre todo su parte dispositiva, implicaría que nuestro gobierno tendría que tomar medidas en un país tercero. Y les cito los mismos epígrafes que ustedes nos traen en la parte expositiva. Todos hacen referencia a medidas que deben tomar los propios gobiernos en su territorio, bajo su jurisdicción. No podemos ir a otros territorios, a otros estados, con sus jurisdicciones, a imponer nuestros puntos de vista. Estos son los casos de los principios rectores 1 y 25 de el convenio número 169 de la OIT, que usted ya nos ha leído, que precisamente dejan muy claro eso que le estoy diciendo. La interacción internacional con terceros países está muy bien regulada, es de sobras conocida, y yendo a la literalidad de lo que usted misma nos ha leído, es imposible cumplir lo que usted luego pide en su parte dispositiva. De ahí iba nuestra enmienda. Nuestra enmienda lo que pretendía era enmendar el entuerto que hacen ustedes hoy con esta PNL, que impide que un tema que consideramos extremadamente importante y grave, suficiente como para que realmente orientemos el Gobierno de España hacia que sea un agente de resolución de este conflicto, ustedes hoy posiblemente harán que quede retrasado esta orientación, precisamente por cómo han enfocado y por cómo no han querido negociar esta PNL con una enmienda que, ya se lo digo, seguramente sería mucho más agradable a la mayoría de grupos de esta comisión y que, por lo tanto, propiciaría que pudiera echar a andar esta proposición y, por lo tanto, orientar al Gobierno de España. Y lo que parece es que precisamente hoy lo que haremos es entorpecer que esto vaya a pasar. Por eso mismo, y acabo por ser muy rápido, le digo, nosotros, de manera inmediata, con los términos que aparecen en nuestra enmienda, con una parte expositiva mucho más acorde con las ONGs que están implicadas, con los agentes sociales que están implicados, entraremos a registro una PNL para que este tema no quede hoy encima de la mesa y, por torpeza, quede sin que el Estado español empiece a poner solución y empiece a ser un agente que verdaderamente solucione un tema muy grave y que preocupa muy mucho a todos los grupos de esta Cámara. Muchas gracias, señor Lamoa. A continuación, el resto de grupos, por un tiempo de 3 minutos, en un orden de menor a mayor. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Ciudadano, el señor Clemente. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, pues para fijar posición desde mi grupo, me gustaría comentar que, igual que cuando leímos el título de la iniciativa, pues cómo uno en principio iba a poder estar en contra. El problema está cuando contrasta el título. Todos podemos estar a favor de la paz en el mundo y cosas así, pero coincido con el anterior compañero que ha hablado, que es verdad que cuando uno se fija en la parte dispositiva, no solo en el que no estoy de acuerdo con la redacción, y desde mi grupo pensamos que hace quizá un cierto criterio como justicia universal intervenir en Guatemala, cuando queda claro que en el Plan de Acción Nacional para aplicar los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, ese nivel de aplicación en España creo que está bastante consolidado. Creo que Guatemala, como ha dicho mi compañero, independiente de hace bastante tiempo. Cuando proponen puntos, es evidente, estamos de acuerdo en la filosofía de lo que pretende, ¿no? Ahora, no tenemos estudios de impacto ambiental, no tenemos de manera fehaciente que lo que dicen las noticias publicadas, lo que digan la ONG, pues sea totalmente cierto, más allá del interés que tenga la hidroeléctrica esta Renace, ¿no? que será capaz de satisfacer un 15% de la demanda eléctrica del país. Evidentemente, nuestro posicionamiento es que estamos a favor y apoyamos los asentamientos de comunidades indígenas, respetamos las diferentes culturas y todas las formas de vida.
pero en este caso, por fijar posición, creo que tal como está redactada, al desconocer esos estudios de impacto y al tener un carácter plenamente intervencionista, que no creo que sea nuestra labor desde esta Cámara, nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Clemente. A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Delvis. Muchas gracias, presidenta. En mi grupo parlamentario, como es tradición, cuando nos encontramos con la responsabilidad de fijar criterio en torno a una iniciativa de cualquiera de los grupos presentes, la estudiamos con detalle. Y yo me resulta muy placentero y me complace mucho coincidir en la valoración que han hecho los dos grupos que me han precedido en el uso de la palabra. En efecto, el título de la proposición no de ley, en absoluto, el muy largo título de la proposición no de ley, en absoluto se corresponde, desde luego, con la exposición de motivos de la misma y tampoco con la parte dispositiva. Yo creo que realmente eso ya es una señal que resta solvencia, rigor y seriedad al debate. Por otra parte, si repasamos la parte dispositiva, ya resulta mucho más chocante y las precedentes intervenciones lo han dejado muy claro. Fíjese que la iniciativa pretende instar al Gobierno, y cuando instamos al Gobierno, esta Cámara tiene facultades para instar al Gobierno de España a que establezca por parte del Gobierno con carácter inmediato medidas de aseguramiento y garantía de respeto e integridad de los pueblos y comunidades perjudicados, en su caso, por el particular ejemplo que aquí se señala. Entiendo que al que le corresponde eso es al Gobierno de Guatemala, no es al Gobierno de España. A continuación, el segundo punto, la segunda consigna que dice el grupo proponente, se aplique el mecanismo de estudio y evaluación exhaustiva sobre los impactos social, ambiental y económico de cooperación con los pueblos interesados. De nuevo, resulta que es la República de Guatemala quien corresponde. Garantizar el despliegue del mecanismo de reparación. Volvemos de nuevo a extralimitarnos en lo que son las competencias de nuestro Gobierno. Y por último, dice aplicación de medidas que eviten la criminalización de los líderes indígenas. Y esto se le está instando al Gobierno del Reino de España, cuando en realidad es un ámbito de aplicación, tal y como la propia proponente de Podemos ha señalado, que todas las referencias legales que ella ha hecho referencia hablan de que los gobiernos han de velar por lo que ocurre en su territorio o en aquellos territorios sobre los que tengan jurisdicción. Y que yo sepa, y me remito a la historia, Guatemala se desliga de España en 1821 y alcanza su plena soberanía en 1847. Luego, por lo tanto, el Gobierno de España no tiene absolutamente ninguna competencia en torno a los 4 puntos que recoge la parte dispositiva de la iniciativa de Podemos. Esta Cámara debe responder, en mi opinión, con solvencia a los temas sometidos a debate. Nadie puede a mí personalmente y a mi grupo reprochar que no hemos dado la cara en multitud de ocasiones por los derechos humanos y las libertades en el continente americano. Y no voy a señalar ningún país en concreto porque creo que revisando los registros de la Cámara queda evidente a qué me estoy refiriendo. Es evidente que una proposición no de ley, tal y como el reglamento contempla, puede fijar una posición de la Cámara en torno a cualquier asunto que tenga una valoración política. No es el caso de esta. Y además también puede instar a nuestro Gobierno a que tome determinadas medidas, pero como digo, siempre en el ámbito de sus competencias. Los compañeros de Podemos, los colegas de Podemos, han utilizado una iniciativa que para nada han utilizado, por registro han presentado una iniciativa que no se ajusta a lo que tiene establecido la Cámara en su reglamento para proposiciones no de ley. Yo creo que la iniciativa que hoy está en debate carece del rigor que esta Cámara debe tener en sus debates políticos. Yo creo que pretende hacer una incursión en competencias de la soberanía del pueblo de Guatemala y nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, como me sospecho que los que me han precedido en el uso de la palabra, somos extremadamente respetuosos con la soberanía de países ajenos, de democracias ajenas y de países que realmente nosotros no tenemos ninguna posición de tutela sobre un país soberano como es Guatemala. He dejado muy claro que no se ajusta a derecho. Yo creo que una vez que hemos hecho esta valoración, yo creo que estamos obligados por responsabilidad. Exactamente, quiero utilizar el término que ha utilizado la compañera de Podemos, responsabilidad. Responsabilidad en el honor de esta Cámara, responsabilidad en la seriedad de nuestro debate político, responsabilidad en el tiempo que dedicamos aquí a solucionar los problemas de nuestros ciudadanos o problemas que tienen otros ciudadanos en el mundo, pero no en estos términos en donde se produce un retorcimiento clarísimo de las competencias del Gobierno, del reglamento de la Cámara y de nuestro Estado de Derecho. Yo creo que ha quedado absolutamente desacreditada la iniciativa que está en debate por escasa solvencia, escaso rigor y muy poca seriedad en lo que es el debate político. Desde luego, yo creo que hacemos un bien
a la seriedad y a la solvencia de esta Cámara, señalando que mi grupo parlamentario va a votar en contra porque no entendemos que este sea el camino para presentar asuntos que tengan la máxima importancia en una comisión que puede tener tanta proyección internacional como en la comisión en la que hoy estoy interviniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Luis. Le pregunto a la señora Vera si acepta o no las enmiendas presentadas. No, de momento no las vamos a aceptar. Gracias. Bueno, ahora pasamos al punto 4, relativo a impulsar una mayor coordinación entre las acciones de seguridad y desarrollo en áreas de conflicto, expuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Se han presentado 3 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Ciudadano, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem en Marea. En primer lugar, interviene para la defensa de su iniciativa el portavoz del Grupo Parlamentario Proponente por un tiempo de 5 minutos, la señora Pilar Rojo. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Bien, mi grupo presenta esta proposición no de ley relativa a impulsar una mayor coordinación entre las acciones de seguridad y desarrollo en áreas de conflicto. Tal como señalamos en nuestra exposición de motivos, el escenario al que nos enfrentamos en el entorno internacional es cada vez más complejo. Han cambiado las amenazas, adoptando características transfronterizas y globales. Han cambiado los actores, las herramientas, los riesgos. Y creemos que para responder a esta nueva realidad es necesaria una cooperación entre todos, coordinando acciones a nivel multilateral e interdepartamental a corto, a medio y a largo plazo. Los bajos índices de seguridad física, los problemas de gobernanza y la débil capacidad institucional en muchos países, factores todos ellos que afectan al libre desarrollo de las personas, pues hacen muy difícil el avance en las materias que constituyen los principales parámetros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ya estamos viendo además el reflejo de todas estas amenazas. Solo hace falta que miremos hacia el África Occidental, que veamos lo que ocurre en países como el Chad, como Sudán del Sur, como Somalia o como Yemen, donde se está viviendo una de las mayores crisis alimentarias mundiales. Adicionalmente, enfermedades que estaban erradicadas, pues como la hepatitis o el cólera, han vuelto a surgir, que proliferan campos de refugiados sin que existan una autoridad gubernamental y sin que funcionen hospitales o mercados o colegios. Y a la vista de estas circunstancias es, por tanto, necesario adoptar un enfoque integral en el que la seguridad y el desarrollo sean tratados de manera coordinada, ya que estamos convencidos, sabemos que no puede existir desarrollo sin seguridad y viceversa. Al final, la cooperación y la seguridad son vectores que se retroalimentan, porque está claro que las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones humanitarias, necesitan asegurar sus zonas de trabajo y, a su vez, su trabajo sabemos que incide en la ruptura de ese círculo vicioso que es la pobreza y la guerra. Y además, como ya se ha dicho aquí en otras iniciativas que también tienen ciertas vinculaciones, la violencia tiene un gran impacto en cooperación, tanto en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible como a través de su altísimo coste económico, afectando a la población y, desgraciadamente, siempre a la población más débil, generalmente a niños y también a mujeres, y afectando a sus medios de vida e infraestructuras. Desde el punto de vista de la prevención, estamos convencidos de que la realización de los objetivos de desarrollo sostenible debe contribuir también a la paz y a la seguridad colectiva e individual en el largo plazo. Y aquí quisiera también recordar que tanto la política de desarrollo de la Unión Europea como la española, reflejada a través de los distintos planes directores de la cooperación española, pues tienen por objetivo primordial la erradicación de la pobreza en el contexto de un desarrollo sostenible y, además, fomentar también el buen gobierno, fomentar la democracia y el respeto a los derechos humanos a través de políticas cada día más transparentes. Esto se recoge también en el Plan de Acción y del Servicio Exterior del Estado, en la Ley de 25 de marzo.
Y también hacer una breve mención al quinto plan director, que, como ustedes saben, está abierto a la incorporación de las lecciones que se han aprendido a lo largo del proceso de debate en los distintos órganos consultivos y de coordinación de la cooperación española que han tenido lugar a lo largo de todo el otoño de este año 2017. De ahí, pues, en la presentación de esta propuesta, que intenta recoger de una manera un tanto sucinta un poco todos los aspectos de los que he hablado, y somos conscientes además de que en el Gobierno se contempla y se materializan parte de las acciones que están contenidas también en esta proposición no de ley como una de sus prioridades dentro del catálogo de acciones, pero creemos que desde el legislativo es importante seguir impulsando la labor del Gobierno como muestra de compromiso del Poder Legislativo y de apoyo en todas aquellas acciones que favorezcan una mejora en la prevención y en la resolución de los conflictos y en la consolidación de la paz. En relación con las enmiendas, únicamente señalar que creemos que es posible llegar a un acuerdo. Fundamentalmente, los puntos que plantea la enmienda socialista matizan y complementan lo que señala la iniciativa del Grupo Popular, también la enmienda de Ciudadanos, y también creo que en algunos aspectos de las iniciativas de Podemos están contemplados o estarían contemplados también en una posible transaccional. Muchísimas gracias y gracias, presidente. Muchísimas gracias, señora Rojo. Ha abordado usted el tiempo. A continuación intervienen, y por un tiempo de 4 minutos, los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, de menor a mayor, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Maura. Gracias, presidente. Y aunque la señora Rojo, la señora proponente, dice que va a intentar una enmienda transaccional, la verdad es que si lo consigue, le diré que ha hecho un trabajo de verdadera orfebrería artesanal, porque no creo que lo tiene excesivamente fácil a tenor de las distintas enmiendas presentadas. No en el caso de la nuestra, que como su señoría sabe es una enmienda de adición y que lo que plantea fundamentalmente es apoyar, subrayar la necesidad de la coordinación en este ámbito. No deberé, en todo caso, gastar mucho tiempo para señalar la importancia que tiene la iniciativa en la medida en que la situación del personal que desarrolla labores humanitarias en situaciones de conflicto es extraordinariamente difícil. Eso es lo que plantea la iniciativa y no podemos estar más de acuerdo con el planteamiento genérico de la misma. En todo caso, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión a otra de las enmiendas que se han presentado a esta iniciativa, que es la del Grupo Podemos. Da un poco la sensación, o nos da a nosotros un poco la sensación, de que de lo que se trata es de hacer una especie como de disquisición en relación con lo que está bien o está mal. Es evidente que nadie, supongo de los que estamos aquí, es partidario de las guerras, de las situaciones de conflicto, de las situaciones de violencia, pero existen, y una vez que existen, de lo que se trata es de hacer todo lo posible para que el personal que trabaja precisamente en esas zonas de conflicto vea su situación de seguridad, su capacidad de trabajo en esas situaciones protegida y no agravada por esa situación, más allá de la gravedad de la situación en cuanto tal. Simplemente esa pequeña reflexión, porque no estamos en un mundo de nos gustaría que todo el mundo fuera bueno. Las cosas son como son. La guerra, el conflicto y la violencia existen, y ese tipo de situaciones nos deben llevar precisamente a trabajar para que, por supuesto, se solucionen las causas de las guerras, se solucionen las situaciones de conflicto, pero al personal que está trabajando en esas zonas hay que protegerle y hay que buscarle la mejor vía para que su situación no quede más agravada de lo que ya, lógicamente, viene determinado como gravedad por la situación en la que se encuentra. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Maura. Ahora le toca el turno al Grupo Socialista, el señor Pere Joan Pons.
Sí, disculpe. Por el Grupo Confederal Unidos Podemos, en Común, en Podem Marea, el señor Pedro Arrojo. No tengo problema en que nos cambie la prioridad, ¿eh? Bueno, yo saludo, sinceramente, saludo que la PNL esta que vamos a discutir o estamos discutiendo nos dé ocasión para debatir una cuestión sustantiva, más allá del resultado final, que en efecto, bueno, quedó abierto a ver si se pueden hacer transacciones, encantados, ¿no? Y lo digo así porque, de verdad, ya lo he dicho anteriormente en alguna otra comisión cuando hemos recibido PNLs del Partido Popular, que fundamentalmente era lo que yo he caracterizado siempre como cajas de colores vacías. Esta no, esta tiene sustancia, entonces está bien. Podemos estar de acuerdo o no, pero nos va a servir para debatir algo sustantivo, ¿eh? Luego, en ese sentido, gracias, agradezco sinceramente. Obviamente, coordinar los diversos tipos de medidas y estrategias que podamos desarrollar en nuestra política exterior es en sí bueno. Difícil decir que no a la bondad de coordinar nuestras políticas. Pero los problemas emergen cuando precisamos los criterios y las prioridades que presiden esa coordinación. Ahí es en donde tenemos las dificultades. Y desde luego esta PNL, en su redacción tal y como está, deja bastante clara la prioridad. Lo acaba de decir de alguna manera también el representante del Grupo de Ciudadanos, la prioridad de la acción militar frente a las acciones de ayuda humanitaria y de desarrollo que se acaban presentando como complementos de esa estrategia militar que pasa y es considerada como la clave fundamental para garantizar la seguridad. De hecho, esta visión securitista que se dice últimamente se evidencia de forma clamorosa, no ya en la PNL, sino en la política presupuestaria del Gobierno, que dispara los presupuestos dirigidos a la acción militar y hunde el capítulo correspondiente a la acción humanitaria. Obras son amores y no buenas razones. Esta visión que ensalza, con unas palabras y luego otras, ¿no? Que ensalza y mitifica la pretendida seguridad